Durante más de 3000 años, una civilización entera vivió convencida de que el universo podía romperse si los dioses dejaban de ser honrados. Cada amanecer, cada crecida del Nilo y cada muerte formaban parte de un equilibrio frágil que debía mantenerse a cualquier precio. Esta es la historia de cómo los dioses egipcios nacieron, evolucionaron, se adaptaron al poder, sobrevivieron a invasiones extranjeras y finalmente desaparecieron como culto, sin desaparecer jamás como idea. La religión del antiguo Egipto no fue nunca un sistema rígido ni un dogma cerrado, sino una construcción viva que se desarrolló durante más de 3 milenios, adaptándose a cambios políticos, sociales y culturales sin perder su núcleo esencial. Desde las primeras comunidades del periodo predinástico, los egipcios interpretaron el mundo como un espacio impregnado de fuerzas divinas, donde cada elemento natural, el sol, el río, el desierto, la fertilidad de la tierra o la muerte, poseía una dimensión sagrada. Los dioses no eran entidades abstractas alejadas del mundo humano, sino presencias activas que intervenían constantemente en el equilibrio del cosmos y en la vida cotidiana. Esta relación íntima entre humanidad y divinidad es clave para entender por qué el culto egipcio fue tan persistente y profundamente integrado en todas las capas de la sociedad. En el centro de esta visión se encontraba el concepto de Mayu, una idea compleja que combinaba verdad, justicia, orden cósmico y equilibrio universal. Mantener la Mayotte no era solo una obligación moral, sino una necesidad existencial. Si el orden se rompía, el caos primordial amenazaba con regresar. Los dioses eran los garantes de ese equilibrio, pero los humanos, y especialmente el faraón, tenían la responsabilidad de sostenerlo mediante rituales, ofrendas y comportamientos correctos. Así, la religión no era un ámbito separado de la política o la economía, sino el fundamento mismo del Estado egipcio. El faraón ocupaba un lugar único dentro de este sistema. No era simplemente un gobernante elegido por los dioses, sino una figura divina en sí misma, el intermediario indispensable entre el mundo humano y el divino. En vida era identificado con Horus, el dios halcón del cielo y de la realeza, y tras su muerte se unía a Osiris. Señor del más allá, esta doble naturaleza legitimaba su poder y explicaba por qué los rituales templarios, aunque realizados por sacerdotes, se ofrecían siempre en nombre del faraón. Cada templo era, en esencia, la casa de un dios, pero también una extensión simbólica del poder real. Entre los dioses más antiguos y fundamentales se encontraba Ra, el dios solar, cuya importancia creció de forma notable a partir del reino antiguo. Ra representaba el ciclo diario del sol, naciendo al amanecer, alcanzando su plenitud al mediodía y envejeciendo al atardecer antes de descender al inframundo. Este viaje nocturno no era una simple metáfora, sino una lucha constante contra las fuerzas del caos, encarnadas en la serpiente Apophis, que intentaba impedir el renacimiento del sol. Cada amanecer confirmaba la victoria del orden sobre la destrucción, y por ello el culto solar adquirió un enorme peso ideológico. El faraón era considerado hijo de Ra, y su misión era reflejar en la tierra ese orden cósmico que el dios mantenía en el cielo. Con el tiempo, Ra se fusionó con otras deidades locales, dando lugar a formas sincréticas como Amon-Ra, Amón, originalmente un dios tebano asociado al aire invisible y a la creación. Pasó de ser una divinidad local a convertirse en una de las figuras más poderosas del panteón. Esta transformación no fue casual, coincidió con el ascenso político de Tebas y con la consolidación del reino nuevo An. El culto a Amon-Ra reflejaba la capacidad egipcia para integrar tradiciones distintas sin eliminar las anteriores, creando una religión acumulativa en la que los dioses no se reemplazaban, sino que se superponían y enriquecían mutuamente. Osiris, por su parte, representaba una dimensión distinta, pero igualmente esencial del pensamiento religioso egipcio. A diferencia de Ra, ligado al ciclo cósmico, Osiris estaba profundamente conectado con la experiencia humana de la muerte y la esperanza de una vida más allá. Su mito, uno de los más influyentes de la antigüedad, narraba cómo fue asesinado y desmembrado por su hermano Seit, símbolo del desorden y la violencia. Gracias a la intervención de Isis, su esposa, Osiris fue recompuesto y resucitado, no para gobernar entre los vivos, sino para reinar en el inframundo como juez de los muertos. Este relato no solo explicaba el origen del más allá, sino que ofrecía un modelo de salvación accesible a todos, no únicamente al faraón.
El culto a Osiris democratizó progresivamente la religión egipcia. Si en los primeros periodos la vida eterna parecía reservada a la realeza, con el tiempo cualquier persona que viviera conforme a la Mayotte y recibiera los rituales adecuados podía aspirar a un destino favorable tras la muerte. La momificación, las ofrendas funerarias y los textos sagrados colocados en las tumbas no eran simples tradiciones, sino herramientas necesarias para garantizar la continuidad del individuo en el más allá. El juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado frente a la pluma de la Mayotte, simbolizaba una moral universal, basada en el equilibrio y la justicia, más que en la obediencia ciega. Isis, una de las diosas más veneradas y duraderas, encarnaba el poder de la magia, la maternidad y la protección. Su figura trascendió las fronteras de Egipto y fue adorada durante siglos en el mundo grecorromano. Como esposa de Osiris y madre de Horus, Isis representaba la fuerza que mantiene unido el orden familiar y cósmico. Sus hechizos no eran vistos como actos sobrenaturales ajenos a la religión, sino como una manifestación legítima del conocimiento divino. En Isis se unían la devoción emocional y la autoridad sagrada, convirtiéndola en una deidad cercana, capaz de escuchar las súplicas individuales de los fieles. Horus, el hijo de Isis, y Osiris simbolizaba la realeza viva y la victoria del orden sobre el caos. Su enfrentamiento con Set no era solo una venganza personal, sino un conflicto cósmico que explicaba la legitimidad del poder faraónico. Cada faraón era un Horus en la tierra, llamado a restaurar el equilibrio tras la muerte de su predecesor. Este mito justificaba la sucesión real y explicaba las crisis políticas como momentos de desequilibrio, que debían ser corregidos mediante rituales y actos de gobierno justos. Set, aunque a menudo presentado como antagonista, no fue inicialmente una figura puramente maligna. En épocas tempranas fue venerado como un dios del desierto, de las tormentas y de las fuerzas indomables de la naturaleza. Su progresiva demonización refleja cambios históricos y políticos, especialmente tras periodos de inestabilidad. Set representaba aquello que escapaba al control humano, una fuerza necesaria pero peligrosa, cuya existencia recordaba que el caos nunca desaparece del todo, sino que debe ser contenido constantemente. El panteón egipcio incluía además a deidades relacionadas con aspectos muy concretos de la vida diaria. Thoth, dios de la escritura, la sabiduría y el tiempo, era el guardián del conocimiento y el mediador en los conflictos divinos. Se creía que había inventado la escritura y que registraba el resultado del juicio de los muertos. Su figura revela la importancia que los egipcios concedían al conocimiento como herramienta sagrada, capaz de preservar el orden y transmitirlo a través de las generaciones. Anubis, con cabeza de chacal, presidía los rituales de momificación y protegía las necrópolis. Su culto estaba ligado al miedo y al respeto hacia la muerte, pero también a la confianza en un tránsito seguro hacia el más allá. No era un juez, sino un guía, una presencia silenciosa que aseguraba que el cuerpo y el alma siguieran el camino correcto. Esta concepción refleja una visión de la muerte no como un final abrupto, sino como una transformación cuidadosamente regulada. A lo largo de los siglos, el culto a los dioses egipcios se manifestó en templos monumentales, procesiones públicas y rituales diarios realizados por sacerdotes. Sin embargo, la mayoría de la población no accedía al interior de los templos, considerados espacios sagrados, reservados a los dioses. La religiosidad popular se expresaba a través de amuletos, estelas votivas y oraciones privadas, dirigidas tanto a grandes dioses como a divinidades locales y espíritus protectores. Esta coexistencia entre religión estatal y devoción personal permitió que el sistema se adaptara a las necesidades individuales sin perder su coherencia general. Con el paso del tiempo, especialmente durante el Reino Nuevo, la religión egipcia comenzó a experimentar tensiones internas. El aumento del poder del clero, en particular el de Amón en Tebas, generó conflictos con la autoridad real. Estos desequilibrios desembocarían en intentos de reforma religiosa sin precedente, como el llevado a cabo por Akenatón, quien trató de imponer el culto exclusivo a Atón, el disco solar. Aunque este episodio fue breve y rechazado tras su muerte, revela hasta qué punto la religión estaba ligada al poder y como cualquier alteración en el equilibrio tradicional podía tener consecuencias profundas. Pero incluso en medio de estos cambios, la esencia del culto egipcio, la búsqueda del orden
La continuidad y la armonía entre lo humano y lo divino permaneció intacta. Y es precisamente esa capacidad de absorber transformaciones sin perder su identidad, lo que explica por qué. Siglos después, cuando nuevos dioses y creencias comenzaron a infiltrarse en el Valle del Nilo, las antiguas divinidades egipcias no desaparecieron de inmediato, sino que continuaron siendo veneradas, reinterpretadas y fusionadas, prolongando su influencia mucho más allá de lo que cabría esperar de una civilización tan antigua, mientras en los templos, en las tumbas y en la vida cotidiana, los nombres de los dioses seguían pronunciándose como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos y la historia aún estuviera desarrollándose. Y esa sensación de continuidad, de permanencia, más allá del tiempo humano, se reforzaba cada vez que los egipcios repetían los rituales heredados de generaciones anteriores, convencidos de que al hacerlo no solo honraban a sus dioses, sino que literalmente mantenían en funcionamiento el universo. La repetición no era vista como estancamiento, sino como una forma de estabilidad cósmica. Cambiar demasiado rápido equivalía a introducir caos, y por eso incluso las innovaciones religiosas se presentaban siempre como un retorno a una verdad antigua, nunca como una ruptura. En este contexto, los templos desempeñaban un papel central que iba mucho más allá de lo puramente espiritual. Eran centros económicos, administrativos y culturales, además de espacios sagrados. Cada día, al amanecer, los sacerdotes despertaban simbólicamente a la estatua del dios, la purificaban, la vestían, la alimentaban y le ofrecían música, incienso y oraciones. Estos actos no eran representaciones simbólicas en el sentido moderno, sino acciones reales que garantizaban la presencia activa de la divinidad en el mundo. Si el ritual se realizaba correctamente, el dios continuaba protegiendo la región, asegurando la fertilidad de los campos, la regularidad del Nilo y la estabilidad política. A diferencia de otras religiones antiguas, los dioses egipcios no exigían una fe interiorizada ni una confesión personal. Lo importante era el acto ritual correcto, ejecutado en el momento adecuado y conforme a la tradición. Esta religiosidad práctica explica por qué el sistema pudo mantenerse durante milenios incluso cuando la población era mayoritariamente analfabeta. El conocimiento profundo de los mitos estaba reservado a sacerdotes y escribas, pero la eficacia del culto no dependía de la comprensión intelectual, sino de la correcta repetición de gestos, palabras y ofrendas. Sin embargo, esto no significa que la religión egipcia fuera fría o mecánica. Al contrario, con el paso del tiempo se desarrolló una religiosidad más personal y emocional, especialmente visible en la devoción a dioses protectores y en las oraciones privadas. Deidades como Beis, protector del hogar y de los partos, o Toret, asociada a la maternidad y la fertilidad, muestran una dimensión íntima de la religión, centrada en el miedo, la esperanza y la vida cotidiana. Estas figuras, a menudo representadas de forma grotesca o híbrida, no respondían a cánones estéticos elevados, sino a su función apotropaican a ahuyentar el mal y proteger a los vulnerables. La multiplicidad de dioses no generaba contradicciones teológicas en el pensamiento egipcio. Para ellos, una divinidad podía manifestarse de distintas formas según el contexto. Un mismo dios podía ser creador, destructor y protector al mismo tiempo, sin que esto resultara problemático. Esta flexibilidad conceptual permitía que distintas ciudades veneraran a su deidad principal sin negar la validez de las demás. Menfis exaltaba a Ptah, dios creador asociado a la palabra y al pensamiento. Heliópolis elevaba a Jah. Tebas a Monan, cada uno era supremo en su propio marco, y todos coexistían dentro de un mismo universo religioso. Ptah merece una mención especial por la forma en que su culto refleja una concepción sofisticada de la creación. Según la teología menfita, Ptah creó el mundo mediante el pensamiento y la palabra, concibiendo primero las cosas en su corazón y luego pronunciándolas para que existieran. Esta idea, sorprendentemente abstracta, anticipa conceptos que aparecerían mucho más tarde en otras tradiciones religiosas. La creación no es un acto físico violento, sino un proceso intelectual, ordenado y consciente, lo que refuerza la centralidad del conocimiento y la razón dentro del orden divino. La creación del mundo, en la cosmogonía egipcia, no era un evento único e irrepetible, sino un proceso que debía renovarse constantemente. Cada amanecer, cada crecida del Nilo, cada coronación real era una reactivación simbólica del momento original en el que el orden emergió del caos primordial. Este caos, conocido como Nun, no desaparecía nunca del todo, permanecía latente, rodeando el mundo creado, recordando que el equilibrio debía mantenerse activamente. Los dioses no descansaban,
y los humanos tampoco podían hacerlo en su responsabilidad ritual. Esta visión cíclica del tiempo es fundamental para entender la religión egipcia. A diferencia de una concepción lineal orientada hacia un final definitivo, el tiempo egipcio se concebía como una sucesión de repeticiones significativas. El pasado mítico no estaba separado del presente, sino que coexistía con él. Los rituales permitían acceder a ese tiempo sagrado, reactualizando los acontecimientos fundacionales. Así, cuando un sacerdote recitaba un himno a Ra o a Osiris, no estaba recordando una historia antigua, sino participando activamente en ella. El más allá ocupaba un lugar central en esta concepción temporal. Lejos de ser una existencia etérea o abstracta, la vida después de la muerte era imaginada como una continuación idealizada de la vida terrenal. Campos fértiles, trabajo sin fatiga, reuniones familiares y cercanía con los dioses conformaban el destino deseado. Pero acceder a ese estado requería una preparación cuidadosa. El cuerpo debía conservarse, el nombre debía ser recordado y el difunto debía superar pruebas espirituales. La religión egipcia desarrolló una de las teologías funerarias más complejas del mundo antiguo, reflejo de una profunda preocupación por la identidad y la continuidad personal. Los textos funerarios evolucionaron con el tiempo, desde los textos de las pirámides del reino antiguo, exclusivos de la realeza, hasta los textos de los sarcófagos y, más tarde, el llamado Libro de los Muertos, accesible a una parte más amplia de la población. Estos textos no eran libros narrativos, sino colecciones de fórmulas mágicas, himnos y declaraciones morales destinadas a guiar al difunto en su tránsito. La magia, lejos de ser opuesta a la religión, era una herramienta legítima para interactuar con lo divino. Conocer el nombre secreto de un dios o recitar la fórmula correcta otorgaba poder y protección. Isis desempeñaba aquí un papel esencial como diosa de la magia y del conocimiento oculto. Su capacidad para devolver la vida a Osiris la convertía en el modelo supremo de la eficacia ritual. Para los egipcios, la magia no era superstición, sino una ciencia sagrada, basada en leyes divinas. Practicarla correctamente era un acto de alineación con el orden cósmico. Por ello, sacerdotes, médicos y magos compartían un mismo campo de saber, donde la enfermedad, el infortunio y la muerte se entendían como desequilibrios que podían corregirse. La religión egipcia también ofrecía explicaciones simbólicas a fenómenos naturales y sociales. Las crecidas del Nilo se interpretaban como manifestaciones de la benevolencia divina, mientras que las sequías o catástrofes eran señales de que la Mayotte había sido alterada. En estos casos se intensificaban los rituales, se hacían procesiones y se consultaban oráculos. Los dioses hablaban a través de signos, sueños y decisiones colectivas, y su voluntad debía ser interpretada con cuidado. Los oráculos, especialmente populares en el Reino Nuevo y en épocas posteriores, permitían a los fieles formular preguntas directas a las divinidades. Las respuestas se obtenían mediante movimientos rituales de las estatuas o mediante señales interpretadas por los sacerdotes. Este contacto directo reforzaba la sensación de cercanía con los dioses y ofrecía una vía para resolver conflictos personales, legales o políticos. La religión, una vez más, se integraba plenamente en la vida social, a medida que Egipto entró en contacto con otras culturas. Especialmente durante el periodo helenístico y romano, sus dioses comenzaron a reinterpretarse en clave universal. Isis, en particular, se transformó en una diosa madre cosmopolita, protectora de navegantes, mujeres y oprimidos. Adorada desde Alejandría hasta Roma, esta expansión no supuso una pérdida de identidad, sino una adaptación que permitió a la religión egipcia sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado. Incluso cuando nuevas corrientes filosóficas y religiosas comenzaron a ganar terreno, el culto tradicional no desapareció de inmediato. Durante siglos, templos antiguos siguieron activos, rituales ancestrales continuaron celebrándose y los dioses egipcios mantuvieron su lugar en la imaginación colectiva. La resistencia al cambio no se basaba en el rechazo a lo nuevo, sino en la convicción de que el equilibrio alcanzado no debía romperse sin consecuencias. Esta persistencia plantea una pregunta fundamental: ¿por qué el culto a los dioses egipcios fue tan duradero? La respuesta no reside únicamente en la fuerza política o en la tradición, sino en la coherencia interna de su visión del mundo. La religión egipcia ofrecía explicaciones integrales para la vida, la muerte, el poder, la naturaleza y el tiempo. No prometía una salvación abstracta, sino una continuidad tangible basada en la armonía entre lo visible y lo invisible. Y sin embargo, esa misma solidez
contenía las semillas de futuras transformaciones. Porque a medida que el mundo cambiaba y nuevas ideas sobre el individuo, la moral y la trascendencia comenzaban a emerger. Los antiguos dioses se vieron obligados a redefinir su lugar, adaptándose una vez más para no desaparecer, preparando el terreno para reinterpretaciones profundas que marcarían el final de una era y el inicio de otra, cuando el culto milenario que había sostenido a Egipto durante siglos comenzó a enfrentarse a desafíos que ya no provenían del caos primordial, sino de nuevas formas de entender lo divino, el poder y el destino humano. Y fue precisamente en ese punto de fricción entre tradición y transformación donde el culto a los dioses egipcios entró en una fase de reinterpretación profunda, no como resultado de una decadencia súbita, sino como consecuencia lógica de siglos de adaptación. A partir del tercer periodo intermedio y con Mayo, era claridad. Durante la dominación extranjera, asirios, persas, griegos y finalmente romanos, la religión egipcia se vio obligada a redefinir su relación con el poder político. El faraón, que durante milenios había sido el eje absoluto del orden cósmico, comenzó a perder progresivamente su papel central como garante exclusivo de la Mayotte, lo que tuvo efectos directos sobre la forma en que los dioses eran concebidos y venerados. La llegada de gobernantes extranjeros no significó la imposición inmediata de nuevas religiones, sino una compleja negociación simbólica. Los invasores comprendieron pronto que para gobernar Egipto necesitaban legitimarse dentro de su marco religioso tradicional. Por ello, adoptaron títulos faraónicos, financiaron templos y participaron en rituales ancestrales. Esta estrategia reforzó la idea de que los dioses egipcios no pertenecían únicamente a una etnia o linaje, sino que encarnaban principios universales capaces de integrar a gobernantes de orígenes diversos. La religión, una vez más, demostraba su extraordinaria capacidad de absorción. Durante el periodo tolemaico, tras la conquista de Alejandro Magno, esta dinámica alcanzó una nueva dimensión. Los gobernantes griegos fomentaron deliberadamente el sincretismo religioso, fusionando deidades egipcias y griegas para crear figuras que pudieran ser comprendidas y aceptadas por ambas culturas. El ejemplo más conocido es Serapis, una deidad creada artificialmente que combinaba rasgos de Osiris, Apis y dioses griegos como Hades y Zeus. Serapis no reemplazó a los dioses tradicionales, pero ofreció un puente simbólico entre mundos culturales distintos, reflejando una nueva forma de religiosidad más cosmopolita. Isis desempeñó un papel clave en este proceso. Su culto se expandió de manera extraordinaria fuera de Egipto, adaptándose a contextos culturales muy distintos sin perder su esencia. En el Mediterráneo helenístico y romano, Isis fue venerada como diosa de la salvación, de la protección en los viajes, del destino y de la regeneración espiritual. Sus rituales mistéricos, que prometían una relación más personal con la divinidad y una esperanza clara de vida tras la muerte, conectaban profundamente con inquietudes que iban más allá de la tradición egipcia. Esta evolución no fue una traición a su identidad original, sino una prolongación natural de su carácter como diosa de la magia, la resiliencia y la continuidad. Mientras tanto, en Egipto, el culto tradicional seguía vivo, aunque cada vez más centrado en la experiencia individual. La figura del dios como protector personal adquirió mayor relevancia y las oraciones privadas se multiplicaron. Los fieles pedían salud, justicia, protección contra enemigos y alivio ante el sufrimiento. Esta religiosidad más íntima no anulaba los grandes rituales estatales, pero sí revelaba un cambio en la relación entre humanos y dioses, menos mediada exclusivamente por el faraón y más accesible al individuo común. La moral religiosa también evolucionó. Aunque el concepto de Mayotte había estado siempre presente, con el tiempo se acentuó su dimensión ética individual. Vivir conforme al orden ya no era solo una obligación colectiva sostenida por el rey, sino una responsabilidad personal que influía directamente en el destino del alma tras la muerte. Los textos funerarios tardíos reflejan esta preocupación creciente por la conducta moral, enumerando acciones justas y condenando comportamientos dañinos. La justicia divina se percibía cada vez más como imparcial y universal, menos dependiente del estatus social. En este contexto, el más allá dejó de ser simplemente una prolongación idealizada de la vida terrenal para convertirse en un espacio de transformación espiritual. La unión con Osiris ya no se entendía solo como un privilegio ritual, sino como una recompensa moral. El juicio del corazón
adquirió una fuerza simbólica enorme, representando la idea de que la verdad interior del individuo era conocida por los dioses y no podía ocultarse mediante fórmulas vacías. Esta interiorización de la religión anticipa, en cierto modo, tendencias que más tarde se desarrollarían en otras tradiciones espirituales. Sin embargo, esta evolución no implicó una ruptura con el pasado. Los egipcios nunca abandonaron la importancia del ritual, del nombre, de la imagen y del cuerpo. Incluso en épocas tardías, la momificación siguió practicándose y los templos continuaron siendo espacios de contacto entre lo humano y lo divino. La coexistencia entre una religiosidad más ética e interior y una práctica ritual externa compleja es una de las características más notables del culto egipcio en sus últimos siglos. La llegada del dominio romano introdujo nuevas tensiones, aunque los romanos respetaron en gran medida las tradiciones religiosas locales, el contexto político y económico cambió profundamente. Muchos templos perdieron recursos y el clero vio disminuir su influencia. Aún así, lejos de desaparecer, los cultos egipcios se adaptaron de nuevo, integrándose en el paisaje religioso romano. Isis y Serapis, en particular, gozaron de gran popularidad en Roma, donde sus cultos mistéricos ofrecían una alternativa espiritual a la religión cívica tradicional. Este proceso de expansión y adaptación plantea una paradoja interesante. Mientras en Egipto los antiguos dioses comenzaban a perder centralidad política. En el extranjero alcanzaban una influencia sin precedentes. La religión egipcia, despojada progresivamente de su función estatal original, sobrevivía gracias a su capacidad de ofrecer respuestas universales a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. A medida que nuevas corrientes filosóficas y religiosas se difundían por el Mediterráneo, el paisaje espiritual se volvió cada vez más competitivo. El cristianismo emergente, con su énfasis en la salvación personal, la moral interior y la relación directa con un único Dios, entró en diálogo y en conflicto con los cultos tradicionales. Curiosamente, muchos de los conceptos que facilitaron la aceptación del cristianismo en Egipto tenían paralelos claros en la religión egipcia. La idea de juicio tras la muerte, la resurrección, la vida eterna y la figura de una madre divina protectora, lejos de producirse una sustitución inmediata, durante siglos coexistieron antiguas creencias y nuevas doctrinas. En algunas regiones, templos dedicados a dioses egipcios permanecieron activos hasta bien entrado el periodo cristiano. Los rituales se simplificaron, se reinterpretaron y en algunos casos se fusionaron con nuevas prácticas. La transición fue gradual y compleja, marcada tanto por la resistencia como por la adaptación. La desaparición oficial del culto a los dioses egipcios no fue, por tanto, un colapso repentino, sino un lento proceso de transformación cultural. Cuando los últimos templos cerraron, muchas de las ideas fundamentales de la religión egipcia ya habían sido absorbidas, reinterpretadas o reformuladas en nuevos marcos espirituales. El legado no se perdió, simplemente cambió de forma. Este legado se percibe no solo en la historia de las religiones, sino también en la manera en que Egipto ha sido recordado y reinterpretado a lo largo de los siglos, desde la antigüedad clásica hasta la época moderna. Los dioses egipcios han sido vistos como símbolos de sabiduría antigua, misterio y conocimiento oculto. La fascinación persistente por sus mitos, templos y rituales revela que, aunque el culto activo haya desaparecido, su impacto cultural sigue vivo. La religión egipcia ofrecía algo excepcional: una visión del universo como un sistema frágil pero inteligible, sostenido por la cooperación entre dioses y humanos. No prometía una redención instantánea ni un final definitivo, sino una continuidad basada en el equilibrio, la memoria y la repetición consciente. En un mundo cambiante, esta visión proporcionó estabilidad durante milenios, y es precisamente esta idea de continuidad más que cualquier dios individual lo que define la esencia del culto egipcio. Los nombres de Ra, Osiris, Isis, Horus o Amón no eran solo entidades a las que se rendía culto, sino expresiones de fuerzas universales que trascendían épocas y fronteras. Su persistencia no se explica únicamente por la tradición, sino por su capacidad para adaptarse sin perder significado. Sin embargo, aún queda por explorar cómo esta herencia religiosa fue reinterpretada por las últimas generaciones de egipcios, cómo los símbolos antiguos se transformaron en memoria cultural y cómo,
Incluso después del cierre de los templos, el eco de los dioses continuó influyendo en la identidad de Egipto y en la percepción del mundo antiguo, abriendo un último capítulo en esta historia de creencias, transformaciones y supervivencia que conduce inevitablemente hacia el final del culto tradicional y su transición definitiva hacia nuevas formas de espiritualidad. Y ese último capítulo, lejos de ser una simple extinción de creencias antiguas, fue en realidad una transformación silenciosa en la que los dioses egipcios dejaron de ser objeto de culto activo para convertirse en símbolos culturales, memorias vivas y referencias espirituales integradas en nuevas formas de pensamiento. Durante los últimos siglos de la antigüedad, especialmente bajo dominio romano tardío, el paisaje religioso de Egipto se volvió extraordinariamente diverso. Viejas tradiciones, cultus mysticus, filosofías helenísticas y nuevas religiones convivieron en un espacio complejo donde la identidad espiritual ya no dependía exclusivamente del Estado ni del linaje, sino cada vez más de la elección individual. En este contexto final, los templos egipcios seguían funcionando como centros rituales, pero su papel político estaba profundamente debilitado. La figura del faraón había perdido su centralidad cósmica. Y aunque los emperadores romanos adoptaron ocasionalmente iconografía y títulos tradicionales, su implicación religiosa era más simbólica que real. Aún así, el culto no desapareció de inmediato. Sacerdotes continuaron oficiando rituales, manteniendo calendarios sagrados y transmitiendo conocimientos ancestrales, incluso cuando los recursos disminuían y la influencia social del clero se reducía. Uno de los aspectos más notables de esta etapa final es la resistencia cultural del sistema simbólico egipcio. Incluso cuando el culto activo comenzó a declinar, los mitos, imágenes y conceptos fundamentales siguieron siendo comprensibles para la población. El lenguaje religioso egipcio había impregnado tan profundamente la vida cotidiana que no podía ser erradicado de forma abrupta. Los dioses seguían presentes en nombres personales, en fórmulas protectoras, en amuletos y en prácticas populares que sobrevivieron durante generaciones. Isis continuó siendo una figura central en este periodo, especialmente fuera de Egipto, donde su culto alcanzó una difusión extraordinaria. Sus rituales mistéricos ofrecían una experiencia espiritual intensa, basada en la iniciación, el secreto y la promesa de salvación personal. Para muchos fieles del mundo romano, Isis representaba una divinidad cercana, compasiva y poderosa, capaz de intervenir directamente en la vida humana. Esta dimensión emocional y personal facilitó la supervivencia de su culto incluso, cuando otras deidades egipcias comenzaron a desaparecer del panorama religioso activo. Dentro de Egipto, sin embargo, la situación era más ambigua. La expansión del cristianismo introdujo una nueva forma de entender lo divino, basada en la exclusividad, la moral interior y la negación explícita de los antiguos dioses, a diferencia de las religiones anteriores, que podían integrarse en el sistema egipcio mediante sincretismo. El cristianismo rechazaba abiertamente la pluralidad divina. Esto generó tensiones crecientes, no solo a nivel teológico, sino también social y cultural. La transición no fue inmediata ni uniforme. Durante siglos coexistieron comunidades cristianas con prácticas religiosas tradicionales. En algunos casos, antiguos templos fueron reutilizados, reinterpretados o abandonados progresivamente. En otros, continuaron funcionando de manera casi clandestina. La frontera entre lo antiguo y lo nuevo no siempre era clara, y muchas prácticas consideradas paganas se integraron en la religiosidad popular cristiana bajo nuevas formas. La veneración de santos, el uso de imágenes sagradas y ciertos rituales protectores presentan paralelos evidentes con tradiciones egipcias anteriores. La desaparición oficial del culto tradicional se suele situar simbólicamente con el cierre de los últimos templos, como el de Fael en el siglo VI. Sin embargo, este hecho no marca el final real de la religión egipcia, sino únicamente el fin de su expresión institucional. Para entonces, muchos de sus elementos fundamentales ya habían sido absorbidos, transformados o reinterpretados dentro de nuevos marcos espirituales. El proceso fue más una disolución gradual que una ruptura violenta. Resulta significativo que incluso después del cierre de los templos, el conocimiento religioso egipcio no se perdiera por completo. Textos, símbolos y conceptos sobrevivieron en tradiciones herméticas, en la alquimia, en la filosofía neoplatónica y más tarde en el imaginario medieval y renacentista. Egipto fue recordado como la tierra del conocimiento antiguo, de la sabiduría primordial y de los misterios divinos. Esta imagen, aunque idealizada, refleja el impacto duradero de su religión en la historia intelectual de Occidente. La escritura jeroglífica,
durante siglos incomprendida, se convirtió en símbolo de ese saber perdido. Aunque ya no se entendieran sus signos, se les atribuía un poder especial, casi mágico. Esta percepción no era del todo errónea desde la perspectiva egipcia original, donde la escritura era considerada un don divino, vinculado a Thoth y al mantenimiento del orden cósmico. Incluso sin comprender su significado literal, los símbolos seguían transmitiendo una sensación de autoridad sagrada. La religión egipcia también dejó una huella profunda en la concepción del tiempo, la muerte y la memoria. La idea de que el nombre preserva la existencia, de que el recuerdo mantiene viva a la persona, encuentra eco en múltiples tradiciones posteriores. Del mismo modo, la preocupación por la justicia tras la muerte y la evaluación moral del individuo influyó en sistemas religiosos que, aunque diferentes en estructura, compartían inquietudes fundamentales similares. Desde una perspectiva histórica, el culto a los dioses egipcios no puede entenderse simplemente como un conjunto de creencias arcaicas superadas por religiones posteriores. Fue un sistema complejo, coherente y extraordinariamente adaptable, capaz de responder a las necesidades espirituales de una civilización durante más de 3000 años. Su longevidad no se explica solo por la tradición, sino por su capacidad para ofrecer sentido, orden y continuidad en un mundo marcado por la incertidumbre. La relación entre dioses y humanos en Egipto no se basaba en la sumisión absoluta ni en la distancia infranqueable, sino en una cooperación constante. Los dioses necesitaban a los humanos para mantener el orden a través del ritual, y los humanos necesitaban a los dioses para garantizar la estabilidad del mundo. Esta interdependencia creó una visión del universo profundamente integrada, donde lo divino no estaba separado de lo cotidiano, sino presente en cada aspecto de la vida. Cuando ese sistema dejó de practicarse activamente, no desapareció sin dejar rastro. Sus estructuras mentales, sus símbolos y sus preguntas fundamentales siguieron influyendo en generaciones posteriores. Incluso hoy, la fascinación por los dioses egipcios revela algo más que un interés arqueológico. Refleja una atracción persistente hacia una forma de entender el mundo en la que el orden, la memoria y la continuidad eran valores supremos. La historia del culto egipcio es, en última instancia, la historia de una búsqueda constante de equilibrio, entre vida y muerte, entre caos y orden, entre tradición y cambio. Los nombres de sus dioses pueden haber dejado de pronunciarse en los rituales, pero las ideas que representaban siguen resonando, transformadas pero reconocibles, en la forma en que las culturas posteriores han reflexionado sobre el sentido de la existencia. Y así, cuando observamos los templos en ruinas, los relieves desgastados y los textos antiguos, no estamos contemplando los restos de una religión muerta, sino las huellas de un sistema de pensamiento que logró algo excepcional: dar coherencia al mundo durante milenios y dejar una herencia que, incluso tras el silencio de los últimos sacerdotes, continúa dialogando con el presente, recordándonos que las creencias no desaparecen realmente, sino que cambian de forma. Se repliegan en la memoria colectiva y esperan quizá a ser reinterpretadas de nuevo cuando la humanidad vuelva a hacerse las mismas preguntas esenciales sobre el orden del universo, la naturaleza de lo divino y el lugar del ser humano en el tiempo.